Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes, oyentes y seguidores de Café con Voz, el saborcito de estar informado, el saborcito de debatir y el saborcito de analizar siempre, siempre sin tapujos, firmes y dignos. Aquí estamos en esta edición de jueves 25 de febrero. A mí me hubiera gustado nacer un 25 de febrero, definitivamente. Yo nací el 12 de febrero. Pero me hubiera gustado hacer una fecha tan importante como hoy, una fecha que marcó un antes y un después en la historia de Nicaragua. Una fecha en la cual una dictadura militar sangrienta, criminal, como la del Frente Sandinista, en la primera de las dos ocasiones, porque ahora está nuevamente en una dictadura que no es militar, es cuasi militar, paramilitar, fue en aquel 25 de febrero de hace 31 años apabullada por el voto de los nicaragüenses que dijeron basta, basta a la guerra, que dijeron basta al país que estaba a la deriva, siendo desangrado en todos los sentidos, ¿no? En el sentido de vidas humanas perdidas, una economía quebrada, el fraccionamiento de la familia, invasiones de propiedades, confiscaciones, Dios mío. De todo eso que ha pasado, o que pasó en aquel momento, lo único que no ha pasado hasta ahora es servicio militar. Servicio militar. Y eso porque no hay una guerra. Pero todo lo demás, conflictos con la Iglesia Católica, confiscaciones, paramilitares, los CDS, los orejas, los bombines, los coprófagos, todo eso sigue tal cual copiado al carbón. Entonces, el 25 de febrero de 1990, doña Violeta Barrios de Chamorro, la dama de la paz, logró que la mayoría de los nicaragüenses confiaran en ella. 54% de la población dijo voto por la Unión Nacional Opositora. Y les invitamos desde ya para que vean este sorbo que está allá en el YouTube. Pueden verlo después del programa si quieren. Este sorbo que realizó Moisés Mercado, nuestro colega, que dice el día en que Violeta Chamorro le sacó lágrimas a Ortega. Pueden verlo y pueden recordar esos momentos que eran impensables, porque realmente las encuestas, la mayoría de las encuestas, a excepción de la de Borges y asociados de Costa Rica, decían quien gana las elecciones es el Frente Sandinista. Y vino la población nicaragüense calladita, ¿verdad? Y le dijo a Ortega y a los 9 comandantes y a quienes les acompañaban, debo decirlo, en ese momento, todos los que ahora adversan a Ortega y son parte, por ejemplo, de el antiguo MRS, que ahora se llama UNAMOS, todos ellos estaban en la línea de seguir en aquel momento en ese afán autoritario de mantener el país oprimido y sumergido en una profunda crisis, tanto humanitaria como económica, política, financiera, bueno, de todo. Eso decían las encuestas. Daniel gana 2-1. Por 2 votos que le daban a Daniel, dice, 1 agarra a doña Violeta. Y al final fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario y fue una gran sorpresa. Ya vamos a hablar más adelante de esta fecha, pero de nuevo, me hubiera gustado. Vean ustedes cómo era el enfoque de los medios internacionales. Ortega, el gallo ennavajado. Y aparecía ahí, la que está en brazos de Ortega es Camila, la famosa aspirante a modelo, y doña Violeta, altiva y valerosa. Esos eran los enfoques en aquel momento. Decía lo del 25 de febrero porque hay fechas muy importantes en las que a uno le gustaría haber nacido. Yo, particularmente, sí me hubiera gustado nacer un 25 de febrero. Me adelanté unos días nada más, ¿no? 13 días nada más. Así que quédese con nosotros porque vamos a estar hablando más adelante sobre esta situación. Es una pesadilla.
este día, esta fecha, es una pesadilla que le da vuelta a Ortega, a Murillo, y dicen, ay, no, eso no puede volver a pasar. Y es por eso que uno piensa que se abran ellos a un proceso realmente transparente, un proceso en el que el pueblo de Nicaragua decida, es abrirse a ser aplastados. O sea, oiga bien, aplastados en las urnas y reducido a la más mínima de las expresiones que han tenido nunca. Porque mucha gente que está ahí en el Estado, que trabaja y va, dice, voy a decirlo en el buen Nica, ¿no? Como le digo, jodido, ¿y qué están esperando, mano? Hagan lo que tengan que hacer, presionen para que haya la reforma y que haya proceso electoral de verdad. Ahí va a estar nuestro voto también en contra de el vetusto, el protervo, el onanista y asesínica, la cinco bollos, chachalaca enjollada, como le quieran decir ustedes. La señora de los anillos, todo lo que le quieran decir. Ahí va a estar el voto en contra. Porque la gente ya demostró que cuando le das un mínimo resquicio de oportunidad, de chance, lo va a aprovechar. Hagamos y disfrutemos juntos entonces de este delicioso café. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Se lo informamos a continuación. A más de 2 años del asalto ilegal contra el medio de comunicación independiente 100% Noticias, el régimen de Daniel Ortega, por medio del Ministerio de Salud Sandinista, inauguró un centro de atención para personas con adicción al alcohol y drogadicción llamado Valentín Méndez. La fachada de la redacción central del medio clausurado fue cambiada por paredes color rosado fucsia y con la imagen de la pareja dictatorial Daniel Ortega y Rosario Murillo. Robaron un canal de televisión completo y lo presentan como trofeo ante sus fanáticos, como un símbolo de victoria, pero en realidad es un símbolo de su derrota porque no pudieron callar la verdad y el periodismo independiente, dijo Lucía Pineda Uau, directora de 100% Noticias, que actualmente labora en el exilio. Este robo fue denunciado hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por parte de la doctora Vilma Núñez. 100% Noticias fue asaltado el 21 de diciembre del 2018 por antimotines y paramilitares. Telcor ordenó a las cableras sacar la señal del canal que informaba las 24 horas del día de las graves violaciones de los derechos humanos que comete el régimen de Daniel Ortega. Los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Uau fueron encarcelados por 6 meses. Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denunció las violaciones que el régimen de Daniel Ortega comete contra la sociedad civil, defensores de derechos humanos y periodistas. Bachelet expresó su preocupación por las nuevas leyes adoptadas por el régimen en el Parlamento sandinista que vulneran las libertades fundamentales de los nicaragüenses, cuyo espacio cívico y democrático sigue reduciéndose. La alta comisionada llamó a la comunidad internacional a presionar al régimen por reformas electorales y que permita el ingreso de la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos a Nicaragua. Asimismo, denunció que las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante las protestas sociales de 2018 siguen en la impunidad. El régimen de Daniel Ortega, por medio de su representante ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, arremetió una vez más al rechazar el informe presentado sobre la situación de intimidaciones y amenazas que se vive en Nicaragua desde abril de 2018 y que expuso hoy Michelle Bachelet. La representante del régimen ante la ONU dijo que el informe es unilateral, parcializado y que carece de objetividad, politizado y manipulado. El informe detallado por la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas destaca 217 casos de acoso, intimidaciones y amenazas por parte de la sancionada policía sandinistas o elementos progubernamentales en contra de estudiantes, campesinos, activistas políticos, defensores de derechos humanos y organizaciones de víctimas y mujeres, así como 34 casos de intimidación, amenazas, criminalización y campañas de desprestigio contra medios de comunicación y periodistas considerados opositores, además de la continuidad de las detenciones arbitrarias y que hay más de 100 personas privadas de libertad por razones políticas.
La Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN, presentó un recurso por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para que declaren no legal la ley número 1042, Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como Ley Mordaza, aprobada por diputados del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Según los integrantes de PECIN, esa ley violenta los principios constitucionales y prácticamente criminaliza el ejercicio de los periodistas. Por su parte, el abogado Julio Montenegro manifestó que es un derecho constitucional recurrir ante una ley en un plazo de 60 días luego de su publicación y su puesta en vigencia. En el plano internacional, el presidente Joe Biden revocó una medida de su antecesor Donald Trump que vetaba el ingreso de algunos inmigrantes por considerarlos un riesgo para el mercado laboral. De acuerdo con el nuevo mandatario de los Estados Unidos, impedir la llegada de estas personas no promueve los intereses de los Estados Unidos, por el contrario, perjudica al país e incluso impide que cientos de familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes se reúnan con sus familias en esa nación. Luego de ser juramentado el 20 de enero pasado, Biden en sus primeras semanas de trabajo ha intentado echar atrás las normas adoptadas por Donald Trump para reducir la migración hacia los Estados Unidos, especialmente mediante beneficios como el asilo. Estas fueron las noticias más destacadas durante este jueves. Para ampliar estas y otras informaciones, visite nuestro sitio web www.cafeconvoz.com. Síganos a través de nuestras redes sociales y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Les informó Moisés Mercado. Gracias, Moisés, por tu resumen. Comentar lo del degenere de estos ladrones, de estos bribones que se quedan a la fuerza con lo que les gusta. Parece que parece que esa loma en la que está el edificio en el que trabajaba 100% Noticias, parece que le tenían ganas desde hace rato, igual que, son propiedades que son más o menos costosas, ¿no? Por la ubicación que tienen. Los piñateros del pasado, que son los piñateros de hoy, los de siempre, hacen cualquier cosa para justificar sus robos. Son definitivamente caraduras. No hay el más mínimo resquicio de vergüenza en lo que hacen. Y la megalomanía de la que hacen alarde Ortega y Murillo los lleva incluso a quitar el rótulo donde decía: yo soy Jehová de los ejércitos. Y se ponen ellos. O sea, la actitud delirante de este par de sátrapas los lleva a ponerse como dioses o a creerse dioses, a ponerse a la orilla de Dios. Y eso es quizás su peor error y lo que más nos conviene. Que crean que son eternos, intocables, inamovibles e invencibles. Eso sí nos conviene, porque es el pueblo el que determina al final el fin. Cuando Dios dice hasta aquí, solamente una sola cosa, como fue la caída, por ejemplo. A ver, voy a recordar dos cosas. A Somoza lo bota el video que constata que Bill Stewart es asesinado por la Guardia de Somoza. Eso, dice Estados Unidos, hoy no fueron entonces los guerrilleros, fue la Guardia de Somoza. Ese fue el elemento que llevó al fin, después del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, que la gente estaba en la calle, desde ahí no paró hasta volver a su casa después del derrocamiento de la dictadura de Somoza. Después, en el 90, la gente encontró en doña Violeta la opción cívica, electoral. Aquella caída el 18 de abril del 2018 de un anciano allá en León, pateado y además vejado por los delincuentes de la Juventud Sandinista, eso fue lo que encendió la llama. ¿Que se contuvo hasta ahora? Sí, pero que eso ya se acabó, están equivocados. Y la mejor muestra es que ellos mismos, desesperados, actúan en contra de cualquier cosa que les parezca sospechosa, peligrosa. Eso se llama cuchicuchi, eso se llama miedo. Entonces, hay que ver que esa megalomanía y esa extravagancia con la que actúan
estos sátrapas los lleva a hacer este tipo de acciones. Yo soy el que soy, Jehová de los ejércitos, y ahora se ponen ellos. Está bien que lo hagan, en el sentido de actuar en contra de. Ahora se llama Centro de Atención para Personas con Adicciones de Alcoholismo y o Drogadicción de la Zona Oriental, Valentín Méndez. Aquí nosotros lo llamamos el Centro de Atención a Personas con Adicción Juan Coca. Así se llama, porque además son adictos no solamente a las drogas, y son adictos al guaro, son adictos al robo. Les encanta robar. Entonces, convirtieron 100% Noticias en el Centro de Atención a la Adicción Juan Coca. Cuando yo les diga eso, ya saben que estamos hablando del edificio de 100% Noticias. Lucía Pineda Ubao, directora del medio, hace el señalamiento directo de lo que significa este actuar de Asesínica, Cinco Bollos y el onanista Ortega. Ortega y Murillo se creen dioses. Están borrachos en su culto a su personalidad, a tal punto de llegar al extremo pues de colocar su foto en el lugar donde 100% Noticias exaltaba el nombre de Dios. Con esto se evidencia más el ataque a la prensa independiente de Nicaragua. Es una dictadura que mata, encarcela y roba. Pero aún en este panorama oscuro, ratificamos nuestro compromiso en no aceptar la censura nunca. Seguiremos informando con la verdad, y la verdad de hoy es que Daniel Ortega y Rosario Murillo muestran como trofeo el edificio robado de 100% Noticias y se consagran como los campeones en un robo descarado. Los campeones del robo son increíbles de descarados. Vean ustedes, ayer estas imágenes que les voy a poner en pantalla, esto era el estudio. Esto era el estudio de 100% Noticias. Estudio y máster. La otra imagen que tenemos es la del máster. La convirtieron ahora en una caricatura, porque lo que están justificando definitivamente es un robo. El que debería estar en primera fila es Juan Coca. Para dar el ejemplo, ¿no? Porque si lo que quieren hacer es venderle la idea al país de que están rehabilitando a drogadictos, pues entonces debería de tener a Juan Coca. Es más, ahí está el sofá. Ese es el sofá. El café es el sofá que estaba en la entrada de 100% Noticias, es decir, en la recepción. Y el blanco era donde se sentaban para hacer el programa Lo que ellas piensan. Lo que ellas dicen, perdón, así, doña Dicker siempre me dice que me confundo. Lo que ellas dicen, ¿verdad? Ahí está el sofá, no tienen ningún pudor, son ladrones, delincuentes, y no les importa de ninguna manera mostrarlo como un trofeo. Si vos sos seguidor de Ortega y de Murillo, me parece que te están transmitiendo una señal inequívoca de que vas por buen camino. Vas a ser un delincuente impune, sos un ladrón, no te pasa nada, no hay ninguna manera de que te toquen un pelo, así que seguí adelante, hermano. Esos son los valores que transmite esta dictadura sangrienta a los nicaragüenses y al mundo entero. Los periodistas y comunicadores independientes, PECIN, a propósito de medios de comunicación, presentaron hoy un recurso por inconstitucionalidad en contra de la ley Mordaza. Es importante que los periodistas independientes vayan y agoten la vía local, porque ya sabemos cómo va a fallar Albaluz Ramos y cómo van a fallar el resto de siervos de Ortega y de Murillo en la Corte, que no es de justicia, sino que es una corte en la cual a lo mafioso se deciden en las oficinas, que como es el sapo, es la pedrada. Como es el sapo, es la pedrada. Yo creo que es importante que hayan puesto el recurso, como les digo, para agotar de cualquier manera la vía interna, es decir, la gestión administrativa interna, para después
recurrir internacionalmente, porque ya sabemos que ese recurso por inconstitucionalidad no va a ser aceptado. La camarada Bachelet presentó hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas su informe. No puede ser más contundente. En Nicaragua hay una dictadura criminal que aplasta derechos y aplasta libertades. Aplasta todo lo que se le opone. Y eso, de ninguna manera, puede ir en concordancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos ni con las leyes y tratados internacionales. Presento mi informe sobre Nicaragua de conformidad con la resolución 43-2, cubriendo el periodo entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. Desde mi última actualización oral a este Consejo, la crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua, desatada en abril del 2018, ha sido exacerbada por los daños causados, tanto por la pandemia de la COVID-19 como por los huracanes ETA y IOTA. Mientras Nicaragua se acerca a las elecciones generales del 7 de noviembre del 2021, el Estado de Derecho sigue deteriorándose. La adopción reciente de varias leyes contrarias a los derechos, a la libertad de asociación, expresión, la participación política y las garantías al debido proceso constituye un claro ejemplo de la continua restricción del espacio cívico y democrático. A principios de este mes, dos prominentes organizaciones defensoras de la libertad de expresión se vieron obligadas a suspender sus actividades por las exigencias y controles introducidos por la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Mi oficina ha documentado 117 casos de acoso, intimidaciones y amenazas por parte de agentes de la policía o elementos progubernamentales en contra de estudiantes, campesinos, activistas políticos, defensoras y defensores de derechos humanos y organizaciones de víctimas y de mujeres. Documentamos también 34 casos de intimidación, amenazas, criminalización y campañas de desprestigio contra medios de comunicación y periodistas considerados opositores. Siguieron las detenciones arbitrarias, en su mayoría de breve duración. Fuentes de la sociedad civil reportan que más de 100 personas continúan privadas de su libertad por razones políticas. Las comunidades indígenas continuaron enfrentando invasiones en sus tierras y ataques violentos de colonos, además del impacto devastador de los dos huracanes. Las violaciones de derechos humanos perpetradas durante las protestas sociales de 2018 siguen en la impunidad. También recibimos información sobre el aumento de los feminicidios y sobre altas tasas de embarazo en niñas y adolescentes. Estimados miembros del Consejo, reconozco los esfuerzos del gobierno para aumentar el gasto social y contener el impacto de la crisis económica, así como las incipientes señales de apertura a la asistencia humanitaria por parte de algunas agencias de las Naciones Unidas. Sin embargo, debo resaltar el balance deficiente de la implementación de las recomendaciones contenidas en mi informe anterior. La incorporación de un sólido enfoque de derechos humanos y la participación de las personas en situación de mayor vulnerabilidad puede contribuir significativamente a la solución de la actual crisis y a los esfuerzos de reconstrucción después de los desastres naturales. Una vez más, insto al gobierno que permita a mi oficina acceder al país para cumplir con su mandato, que incluye el monitoreo de los derechos humanos en el contexto electoral y la asesoría técnica para garantizar el ejercicio de las libertades públicas. Es crucial que se adopten las reformas necesarias para garantizar elecciones libres, justas y transparentes. Insto también a este Consejo a que siga supervisando la situación de derechos humanos en Nicaragua. Reitero la disponibilidad de mi oficina de brindar asistencia técnica que conlleve al restablecimiento del goce pleno de los derechos humanos en el país de acuerdo con sus compromisos internacionales. Gracias. Insta la camarada Bachelet
más allá de lo que ella puede ser, porque ella es en el fondo una persona que tiene una empatía con la izquierda y con todos estos enchufados de los gobiernos progresistas, que le llaman ellos, el documento, el informe es más que contundente. Dice, Ortega sigue perpetuando la impunidad, sigue restringiendo las libertades, sigue destruyendo los derechos humanos, y eso es importante. Creo, el documento en sí tiene un peso porque soporta lo que está ocurriendo en nuestro país, no un invento nuestro. Ahí estaba también presente, en el sentido de la virtualidad de las comunicaciones, una joven que da pena realmente por lo que hace. La mandan a leer lo que Rosario Murillo, después de consumir un somnífero, escribe, y pues definitivamente hace el ridículo cuando reacciona ante la lectura del informe y dice que lo rechazan contundentemente. Lo rechazamos enfáticamente por considerarlo unilateral, parcializado, carente de objetividad, todo lo cual confirma la politización y manipulación de los derechos humanos en este momento de la historia y la instrumentalización injerencista de los mismos en los procesos y caminos de soberanía y dignidad que los pueblos recorremos. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua rechaza contundentemente este tipo de informes injerencistas e interventores que pretenden seguir descalificando y denigrando a nuestras autoridades e instituciones nacionales, así como al ordenamiento jurídico que sustenta al Estado nicaragüense. Wendy Morales se llama esta pobre muchacha, que la mandan ahí a leer ridiculeces. Para eso le pagan, y además parece que se siente muy cómoda leyendo sandeces en un foro tan importante como el de el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pero no solamente eso, quiere darle clase al mundo de qué son los derechos humanos y el respeto a la dignidad de las personas. Los derechos humanos que con tanta urgencia debemos proclamar y defender todos deben caracterizarse por el respeto a la dignidad y el reconocimiento del derecho soberano de nuestros países y pueblos a recorrer sin vergonzosos padrinazgos e imposiciones foráneas nuestros propios rumbos de reconciliación, paz, lucha contra la pobreza y desarrollo humano. Vergonzosos padrinazgos. ¿Quién es el padrino? ¿O quiénes son los padrinos de Ortega? El criminal Maduro, los criminales Castro, Putin, que a propósito, esta posición de esta imberbe funcionaria de la dictadura, que lee lo que Murillo le ordena que haga, como una lora, como una cotorra que repite obedientemente. Fíjense ustedes quiénes lo respaldaron. Habían o participaron 29 países al momento de hablar de Nicaragua. 20 respaldaron el informe de Bachelet. Solo 9 respaldaron el rechazo que hizo esta joven del informe. Vean ustedes quiénes fueron los enigmáticos y además de eso, ejemplos de derechos o respeto a los derechos humanos o ejemplo de países que ponen en primer lugar los derechos humanos que respaldaron la versión de la dictadura. Aquí está la gráfica. Vean ustedes quiénes son. Rusia, ay, mamita. Cuba, Venezuela, Corea del Norte, Siria, Irán, Sri Lanka y Eritrea. ¿Qué les parece a ustedes este respaldo? Es para sentirse plenamente orgulloso de ser de tener un respaldo tan particular, tan singular, tan limpio, tan ejemplificante como el que dan cada uno de estos criminales en sus países. Contradictoriamente a lo que dice la imberbe Morales, Ortega
ahora mismo, que acaba de hablar, que salió del sarcófago, caminando como un muñeco desparramado, y además llegó después de salir de tocón y de arrimón, ¿verdad? Y decir que se siente inmune porque al parecer fue vacunado contra el coronavirus. Ese mismo día, Ortega se refirió a un informe de Naciones Unidas. Ahí ese informe fue bueno. ¿Por qué? Porque una enviada de Naciones Unidas a Venezuela habló de lo que supuestamente le provocan las sanciones a ese país, cosa que ha generado mucha controversia en Venezuela porque los padres, las madres, los familiares de las víctimas mortales y de los presos políticos dicen, ¿y qué tengo que ver yo con sanciones si lo que pido es justicia? Pero bueno, el punto es que Ortega, como ese informe le favorece a Venezuela en ese ámbito, ese informe es bueno. Aquí está, escúchenlo. Ya no es solamente el gobierno de Venezuela, su presidente, el que hace la denuncia, sino que la documenta con los propios datos que ellos tienen, pero sobre todo con los datos que ellos tienen la oportunidad de presentarle a una delegada de ese organismo de Naciones Unidas que se encuentra en Ginebra, que fue delegada para visitar y ver realmente si las famosas sanciones afectan o no afectan al pueblo venezolano. Y el informe que elaboró esa delegada de Naciones Unidas es realmente doloroso. Como contradice, ¿no?, el anciano balbuceante Ortega a la imberbe Morales. Morales dice que Naciones Unidas no sirve para nada, que ese consejo está sesgado, que sus informes son simplemente parcializados, pero si le conviene a Venezuela, ahí está bien el informe. Y es hasta doloroso, ¿no? Hasta doloroso. La joven que llegó o que se presentó a hacer el ridículo en el Consejo de Derechos Humanos le quiere dar lecciones a ese consejo y los azota en público diciéndole esto es lo que tienen que hacer. Llamamos a este Consejo a asumir sus responsabilidades ante la historia, reconociendo el derecho de todos los pueblos del mundo a tomar nuestras propias decisiones y vivir con soberanía, respeto y consideración humanos. En este desacreditado, deslúcido y desfigurado Consejo, el pueblo nicaragüense no se siente representado, y mucho menos cuando es evidente la sintonía en el tiempo y en todo tiempo con los intereses extranjeros y sus filiales oligárquicas que pretenden continuar interfiriendo e interviniendo en procesos políticos, sociales y económicos que Nicaragua, libre y soberana, tiene derecho a vivir entre nicaragüenses y en paz. Es decir, déjennos reprimir, déjennos torturar, déjennos apresar, asesinar a quienes querramos porque es asunto de soberanía nuestra. Pero además muy mala leyendo, ¿eh? No sabe dónde están los acentos de las palabras. Dice deslúcido Consejo de Derechos Humanos. Póngamelo por favor, de nuevo, en la parte inicial. Dice deslúcido. Dios mío, creo que cuando vas a leer en público y sobre todo en un foro de tan alto nivel, además de cuidarte de decir tantas estupideces y sandeces, por lo menos cuídate de leerlo bien, porque bueno, el somnífero de Murillo pues se ve peor o se escucha peor cuando no sabes ni siquiera leer. Llamamos a este Consejo a asumir sus responsabilidades ante la historia, reconociendo el derecho de todos los pueblos del mundo a tomar nuestras propias decisiones y vivir con soberanía, respeto y consideración humanos. En este desacreditado, deslúcido y desfigurado Consejo, el pueblo nicaragüense... Deslúcido. Si alguien me la encuentra en el diccionario, así, por favor, me la pasa. Yo con mucho gusto le voy a decir gracias. Ahí estaba también, hoy participó Sean Mariano García, que es el representante de Estados Unidos en ese Consejo de Derechos Humanos, y dijo en relación a Nicaragua lo siguiente.
Debe cesar la detención continua de manifestantes pacíficos y la represión contra la oposición pacífica y los medios de comunicación, incluido el reciente cierre forzado de la sección de Nicaragua de PEN Internacional. Las condiciones que amenazan la vida, la tortura y la violencia sexual durante las detenciones son inaceptables, dijo Marino. Nos preocupa la falta de una reforma electoral significativa antes de las elecciones de noviembre. Las leyes que prohíben efectivamente la participación de los partidos y candidatos de la oposición cierran las organizaciones de la sociedad civil y tratan a la disidencia como un crimen de odio o terrorismo. Llevan a Nicaragua entonces más lejos de las elecciones libres y justas. Alentamos a Nicaragua a volver a comprometerse con la OEA y la Oficina de la Alta Comisionada para abordar las preocupaciones existentes sobre los derechos humanos y establecer las condiciones necesarias para unas elecciones libres y justas en noviembre, dijo Sean Mariano García, que es el representante de Estados Unidos ante el Consejo de los Derechos Humanos. Cierro con esto. Dicen que en los próximos días llegan 135,000 dosis de AstraZeneca, que es la vacuna que a través del sistema de COVAX va a estar obteniendo la dictadura de Ortega. Esto es el 26% de unas 504,000 que irán llegando en todo el primer semestre del 2021. Por todo o en total van a ser casi 2.700.000 dosis las que va a estar recibiendo el país por medio del sistema de COVAX, que de nuevo, para recordárselo a los batracios, a los cenutrios, a los coprófagos, COVAX recibe por medio de la Organización Mundial de la Salud, recibió en diciembre $2 billones de Estados Unidos para ayudar a los países pobres a obtener la vacuna, y la administración de Joe Biden ha destinado otros, o va a destinar otros 2 billones, pero eso no le conviene decirlo a Ortega, no le conviene decirlo a Maduro, no le conviene decirlo a Díaz-Canel, ni a Putin, ni a ninguno de estos, porque es reconocer cómo se está destinando dinero desde acá para ayudar a los países con menos posibilidades. AstraZeneca es la más barata de las vacunas, tiene una efectividad, según los científicos, de entre el 62 y el 90% una vez que se aplican las 2 dosis, aunque dicen que con la primera ya comienza a desarrollarse un sistema de inmunización bastante fuerte. Voy a la pausa comercial. Dele me gusta al programa, dele me gusta y dele me gusta, porque así usted nos ayuda a estar mejor ubicado dentro de las redes sociales y las plataformas digitales como los programas más vistos y más gustados. Recuerde que Just Roots Color Bar está esperándole a usted allá en la ciudad de Bel Air, en Texas, para que le dé un retoque o un refrescamiento al color de su cabello y usted se vea elegantísimo o elegantísima. Marque el 281-888-5184. Y para cuando usted llegue a la dirección, que es 6809 Chimney Rock, lo están esperando, no le hagan perder su tiempo y salga como actor de película de Hollywood, ahí en Just Roots Color Bar. Les recordamos que Faro Disinfecting Service está allá en Houston. 832-277-3276 es el teléfono que debe marcar para que los amigos de Faro le brinden sus servicios de limpieza en su escuela, en su trabajo o en su casa. Entre a www.farodesinfecting.com. Ahí está el portafolio de servicios que usted puede obtener y nosotros le recomendamos que lo haga pronto, porque no hay mejor manera de sentirse limpio que en las manos de Faro Disinfecting Service. Voy a la pausa comercial y vuelvo con José Palé para hablar de la UNO. Palé, que hoy forma parte de la coalición, fue jefe de campaña de la Unión Nacional Opositora allá en las elecciones de 1990, que un día como hoy mandaron a la chingada a la dictadura militar sandinista. Lamentablemente hoy estamos nuevamente frente a ese mismo criminal en el poder, pero las lecciones que se pueden sacar de aquel momento, casualmente podemos conversarlas con nuestro invitado. Todo esto luego de la pausa comercial.
Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero, y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.